Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, agentes de maldad. El que escucha estas palabras mías y las cumple, es como el sabio que edifica su casa sobre piedra. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos, y se echan sobre esa casa, pero no cae, porque está cimentada sobre roca. Y el que escucha estas palabras mías y no las cumple, es como el necio, que edifica su casa sobre arena. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos, y se echan sobre esa casa, y cae y es grande su ruina. Ahora bien, profundicemos en estos dichos de Jesús. La primera parte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús sencillamente está diciendo, la oración es necesaria pero no es suficiente. Tiene que ser apoyada por el trabajo. No por alabarme, dice Jesús, entrarás en el reino de los cielos. No solo por alabar a Dios. Las adulaciones no sirven. La gente sigue alabando a Dios en la esperanza de que funcionará. Solo servirá de ayuda el trabajo, el esfuerzo consciente, el duro esfuerzo, nada más puede ayudar. Orar está bien, orar prepara el sendero, pero después habrás de caminar por él. Jesús continúa diciendo: sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Dos cosas que deben entenderse. Esta frase es extraña porque dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cielo significa lo desconocido, cielo quiere decir aquello donde todavía no has entrado, aquello que aún no has experimentado. Puedes aceptarlo por cuestión de fe, porque confías en Jesús. Si lo amas, confiarás en Él. Pero el Dios de Jesús no está disponible para ser inspeccionado por ti. No puedes verlo. Jesús puede verlo. Es su experiencia, pero para ti es solo un asunto de confianza. Jesús dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Primero, tú no conoces a Dios, ni siquiera conoces su paradero. Cielo significa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Su paradero es desconocido. Nunca te has encontrado con Dios, y lo que se te pide es que renuncies a tu voluntad por la suya. En esta afirmación tan asombrosa existen dos cosas: tienes que renunciar a tu voluntad, y seguir la voluntad de Dios. Primero, la renuncia solo es posible si tienes voluntad. Normalmente la gente piensa que quien tiene voluntad no es capaz de rendirse. Piensan que renuncian los débiles, los que no tienen una voluntad muy fuerte. Esto no es así. Solo la gente de mucha voluntad, con gran fuerza de voluntad, puede rendirse, porque para la voluntad la rendición es lo máximo, es lo último, no hay nada más allá. Para rendirte necesitas una gran voluntad. Tendrás que poner toda tu fuerza de voluntad en ello, solo entonces puede suceder la rendición. Por eso digo que es una afirmación asombrosa. Es muy contradictoria, pero así es la vida, paradójica. Esta es una de las paradojas fundamentales, voluntad y rendición. La rendición solo ocurre cuando existe una gran voluntad. Pero cuando sucede, la voluntad desaparece sin dejar ni rastro. La rendición es el suicidio de la voluntad. Solo con el suicidio de tu voluntad, puede la voluntad de Dios fluir hacia ti. Estos dos opuestos pueden encontrarse, tu rendición y la voluntad de Dios. Rendición significa receptividad. Cuando eres receptivo, totalmente receptivo, Dios puede descender sobre ti. No puedes decir: primero tengo que encontrar a Dios y después me rendiré, porque no puedes encontrarlo, no hay manera. La única forma de encontrarlo es rendirse, solo después de la rendición Él viene. Solo puedes conocerlo después de rendirte, no antes. Esto es pedir lo imposible. Pero la religión pide lo imposible, y han existido unas cuantas personas que han sido capaces de hacerlo. Aquellos que han logrado hacer lo imposible, han conseguido lo imposible. Así es como funciona, no puede ser de otra manera. No puedes obtener una muestra de la experiencia de Dios, y decidir después si lo compras o no. No puedes echarle un vistazo, no está disponible en los escaparates. Primero tienes que rendirte, y tienes que hacerlo en la oscuridad, en la absoluta ignorancia. Sin pruebas, sin argumentos que te ayuden. Es necesario un gran coraje, un coraje temerario. Por eso digo que los religiosos son las personas con más coraje del mundo. Los que caminan por la luna no son nada. Sí, corren un gran riesgo, pero no es nada comparado con la religión.
La propia petición es imposible. Primero te rindes, y después llegas a saber. Pero ¿cómo rendirse primero? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? La única manera de conocer la voluntad de Dios es renunciar a la tuya. Primero te apartas tú, te quitas de en medio, simplemente desapareces. Con tu desaparición, aparece Dios. Tu ausencia es su presencia. Cuando te vacías en cuanto a ti se refiere, te llenas con su presencia. Él solo viene cuando tú no estás. Y entonces ocurre la gran transformación, el encuentro de la gota con el océano, el encuentro de la parte con el todo. Y se produce un gran júbilo. Una y otra vez Jesús les dice a sus discípulos: regocijaos. ¿De qué está hablando? ¿Por qué sigue diciendo regocijaos? Celebrad. Estad contentos. Porque les está acercando cada vez más a la última revolución donde se rendirán y Dios se hará cargo de ellos. Cada paso es regocijo, una celebración, porque cada paso dado hacia Dios te lleva hacia tu realización. Solo puedes sentirte realizado cuando Dios reside dentro de ti, de otra forma estás vacío, hueco, relleno de paja y nada más. Solo cuando Él venga tendrá tu templo una deidad. Él puede realizarte siendo un huésped en tu ser. Jesús prosigue. Muchos me dirán aquel día: Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, agentes de maldad. Ahora bien, esto se tiene que entender. Jesús dice, en ese momento, en ese espacio, muchos querrán decirme: he estado haciendo milagros en tu nombre. Hay muchos en el mundo que están curando en nombre de Cristo, que sirven a la gente en nombre de Cristo, que están convirtiendo a la gente en nombre de Cristo, y haciendo 1001 cosas buenas en nombre de Cristo. Pero en el fondo, si te fijas, el nombre de Cristo no es más que una etiqueta. En lo profundo, está el ego. Una mujer se acercó a Jesús, y tocándole la túnica quedó curada. La mujer estaba muy agradecida. Cayó a sus pies dándole gracias de corazón. Y Jesús le dijo: no me lo agradezcas. No he hecho nada. Ha sido tu fe lo que te ha curado. Si quieres agradecerlo, se lo debes a Dios. Yo no soy nadie, solo soy un pasaje, un instrumental. Olvídate de mí. Ha sido tu fe y la presencia de Dios lo que te ha curado. Yo solo he estado allí de enlace, un puente. Cuando cruzas un río no se lo agradeces al puente. Ni siquiera te acuerdas, no te fijas en el puente. Jesús dice: solo soy un puente, un vehículo. Detrás de todos sus milagros está el ego. Están reclamando. Su exigencia viene del ego, el demandante siempre es el ego. Si tú no estás allí, si no hay un ego, no puedes reclamar. Estarás en silencio en ese momento. No empezarás a alardear, que he hecho esto, he hecho aquello. Jesús solamente conoce a aquellos que están en absoluto silencio, que no tienen reclamaciones. Jesús únicamente conoce a aquellos que han desaparecido por completo, que solo son vehículos de Dios, que no pueden reclamar, porque no son. Jesús utiliza la palabra iniquidad. Significa maldad, perversidad, injusticia grande. Siempre es Dios quien hace milagros a través de ti, y si reclamas, es una tremenda injusticia. Míralo, obsérvalo, medita sobre ello. Si ves a un hombre hundiéndose en el río, sales corriendo y te tiras al agua para salvarlo. De vuelta en la orilla empiezas a alardear: he salvado a este hombre, ¿es eso verdad? Cuando el hombre se estaba hundiendo y tú estabas en la orilla, ¿pensaste en ello? ¿Acaso pensaste: ese hombre se está hundiendo, tengo que salvarle? Si no lo hago yo, ¿quién va a hacerlo? Oh, salvar es una buena acción, es justo, virtuoso, y todo eso. No. En ese momento fuiste poseído por Dios. No pensaste en nada de ello. Sencillamente saltaste al agua, no fuiste tú quien lo hizo Dios a través de ti. Pero más tarde, de vuelta en la orilla, empiezas a alardear: he salvado a este hombre. Esto es injusticia. Una tremenda injusticia. Jesús dice que es una perversidad. Algo que Dios ha hecho a través de ti, y tú lo reclamas como gloria de tu ego. Lo reclamas para adornar tu ego. Recuerda, cuando algo bueno sucede, es a través de Dios. Bueno es lo que sucede a través de Dios. Y malo es lo que ocurre a través de ti. Esto es comprensión religiosa. Una persona que es religiosa no puede reclamar ninguna virtud. Sí, puede arrepentirse de todos sus pecados, pero no puede demandar ninguna virtud. Podrá llorar y decir: he hecho esto y aquello mal. Pero ni por un simple momento se le pasará por la cabeza pensar: mira, también he hecho esto otro que está bien.
Esto no cabe en una mente religiosa. La mente religiosa sabe cuando algo va mal, dice. He debido interponerme en el camino de Dios. He debido interpretarlo mal, he debido desviar la energía, desvirtuarla. Y cuando algo sale bien, ¿quién soy yo? Eso demuestra que no lo he distorsionado, eso es todo. Cuando al mirarte en un espejo ves tu imagen perfectamente reflejada en él, no hay nada de especial en ello. Así es como debe ser. Pero si ves tu cara distorsionada, algo está fallando con el espejo, las cosas no son como debieran. Buenas son las cosas que ocurren a través de Dios, y malas son las que pasan a través del ego. Por lo tanto, cuando el ego reclama lo que está bien, entonces deja de ser bueno y pasa a ser malo también. Demandar no está bien. Buda, cuando se iluminó, volvió a su casa después de 12 años. Naturalmente, su padre estaba muy enfadado. El padre era ya un anciano y su único hijo lo había abandonado. Estaba realmente enfermo, viejo y tenía que cargar con toda la responsabilidad del reino. Cuando estaba pensando que su hijo se haría cargo, este se escapó. Se marchó sin decir nada. Sencillamente desapareció una noche. El padre se enfadó. El primer encuentro entre padre e hijo se produjo en la gran puerta de la ciudad, y el padre dijo: Hijo, aunque estoy enfadado, voy a perdonarte. Vuelve a casa y olvida toda esta necedad. A lo que Buda contestó: Señor, ¿me mirarás sin prejuicios? No soy el mismo que se escapó de palacio. No soy tu hijo. El padre empezó a reírse y dijo: ¿A quién estás tomando el pelo? No eres mi hijo. ¿Es que no voy a reconocerte? ¿No puedo ver mi propia sangre? Yo te he dado el nacimiento. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no eres la misma persona? Y Buda contestó: Señor, no te ofendas. He venido por medio de ti, pero tú no me has dado el nacimiento. Esto es lo que Jesús está diciendo. Que cuando algo pasa a través de ti, tú no eres quien lo origina. Si algo bueno sucede a través de ti, Dios es quien lo origina. Nunca reclames la vida de tu hijo. La vida le pertenece a Dios. Tú no puedes producir vida. Solo eres un instrumento. Mientras hacías el amor con tu mujer, ¿qué era lo que hacíais exactamente? No erais más que instrumentos. De hecho, el amor también ha intervenido. No fue algo que hicierais de vuestra parte. Se produce el amor, lo hacéis y algo sucede. Aunque no sabes exactamente qué, sigue siendo un misterio. Después, la mujer se queda embarazada, nace un niño y demandas: este niño es mío. Ahora una anécdota. Un día un hombre vio a su vecino golpeando a su hijo, salió corriendo, entró en su casa y le dijo: ¿Qué estás haciendo? Voy a llamar a la policía. A lo que el vecino contestó: ¿De qué estás hablando? Es mi niño y puedo hacer con él lo que quiera. ¿Tú quién eres? Este niño no es tuyo, le pertenece a Dios y yo puedo reclamarle tanto como tú, le dijo el hombre. El vecino replicó: ¿Pero qué estupideces dices? Este niño es mío, ¿es que no lo sabes? Llevas un año viviendo aquí. El vecino no podía entenderlo, debido a su derecho a reclamar. Dice: este es mi hijo, y puedo hacer con él lo que quiera. Durante siglos se les ha permitido a los padres matar a sus hijos si querían hacerlo. Se les permitía porque se aceptaba el pensamiento de que tú le has dado el nacimiento. Pero ¿cómo puedes tú dar nacimiento? Solamente has sido un instrumento. No reclames. Ningún niño te pertenece. Todos los niños le pertenecen a Dios, vienen de Él. A lo sumo tú eres su cuidador. Y todo lo bueno viene de Dios. Si algo va mal, ciertamente tú has debido distorsionarlo. Si el demonio nace, es a través de ti. Este es el significado de las palabras de Jesús, cuando dice: y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, agentes de maldad, reclamáis que habéis hecho milagros, que habéis hecho esto y aquello. La propia reclamación os hace irreligiosos. Y Jesús dice: tendré que decirles que no os conozco en absoluto. Jesús continúa diciendo: y el que escucha estas palabras mías y no las cumple, es como el necio, que edifica su casa sobre arena. Orar es barato. Uno puede hacerlo porque no arriesga nada. Por eso la gente se ha convertido en visitantes de la iglesia, en adoradores. Van a la mezquita, al templo. Es muy barato y fácil, la religión de los domingos. Puedes ir a la iglesia una hora, es una especie de formalidad social que puedes realizar. ¿Pero crees que has realizado tu vida, tu meditación, tu más íntima pasión por Dios? Jesús continúa: el que escucha estas palabras mías y las cumple, es como el sabio que edifica su casa sobre piedra.
Solamente si trabajas duro, si intentas transformarte. 1001 veces puedes fallar, pero si sigues adelante llegará el éxito. Ciertamente llega, porque a Jesús y a Buda les llegó. Le puede llegar a todo el mundo. Es el derecho de nacimiento de todo el mundo. Puedes tenerlo, pero no a un precio barato. Tendrás que pagar por ello, y tendrás que pagar con toda tu vida. Por menos de eso, no lo alcanzarás. Esto es lo que Gurdjieff quiere decir con la palabra trabajo. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y se echan sobre esa casa y cae y es grande su ruina. Pero el que me escucha estas palabras y no las pone por obra, será semejante al necio, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, que se derrumbó estrepitosamente. Si edificas tu casa inconscientemente, la estarás construyendo sobre arena. El tiempo es la arena. Si construyes tu casa sobre la eternidad, sobre lo intemporal, de atención consciente, de ser testigo, entonces la estarás edificando sobre roca. Y si la edificas sobre roca, nada podrá destruirla. Es inmortal, imperecedera. Si la haces sobre arena, entonces cualquier cosa, el viento, la lluvia, va a destruirla. Y serás totalmente aplastado bajo ella, porque allí es donde vives. La gente se está construyendo castillos de arena, con dinero, con poder, con prestigio, inconscientemente, dormidos, roncando, siguen haciéndose su casa, sin saber lo que están haciendo. Serán aplastados bajo ella. Construye tu casa sobre roca. La única roca que existe es la consciencia. Jesús llamó Pedro a uno de sus discípulos. La palabra Pedro significa roca. Le llamó Pedro a ese discípulo concretamente porque era el más consciente de todos ellos. Y les dijo a sus discípulos que Pedro sería como una roca para su iglesia. Estos son cosas simbólicas. Pedro era el más consciente de todos. Le llamó Pedro porque era consciente, porque era como una roca. Y dijo, mi iglesia será edificada sobre Pedro. Él será la piedra angular, los propios cimientos. Todo el mensaje de Jesús es un mensaje de consciencia. Pero es necesario un gran trabajo, solo entonces puedes construir tu vida sobre roca. De otra manera, la estarás haciendo sobre arena. La cuestión es hacer, porque solo haciendo alcanzarás el ser. No por hablar, no por pensar. Hacer significa estar comprometido con aquello que sientas que está bien. Jesús dice, a menos que hagas lo que piensas que está bien, nada va a suceder. Jesús continúa diciendo, que edifica su casa sobre piedra. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplaron los vientos y se echan sobre esa casa. Pero no cae, porque está cimentada sobre roca. Muchos vientos vendrán, muchas lluvias caerán, y torrentes. Y todos ellos tratarán de destrozar tu casa, porque la vida es un reto, y todo lo que consigas será puesto a prueba con retos. Cuanto mayor sea tu grado de elevación, mayores serán los retos que tendrás que afrontar. Si no tienes nada, tampoco tendrás ningún interés. Esto ha de ser comprendido. Si no amas, no existirá ningún desafío. Si amas, tu vida tendrá un gran estímulo. Si no meditas, no habrá ningún aliciente. Si meditas, la mente te importunará, se volverá antagonista, tratará de destruir tu meditación. Esta es una ley básica de la vida, cuando intentas alcanzar algo que es más elevado, tiene que ser comprobado, tiene que pasar muchas pruebas y muchos criterios. Esas pruebas son como vientos que te golpearán fuertemente. Pero son buenas, porque solo ellas te harán fuerte y cristalizado. Y únicamente ellas te demostrarán si has edificado sobre roca o sobre arena. Recuerda, solo si haces lo que sientes, lo que piensas que está bien, habrá un cambio, una mutación, no de otra manera. Sé prudente, no seas necio. Construye sobre lo intemporal. Construye con consciencia, para que la muerte no pueda destruirlo. Hay algo que es inmortal, y a menos que lo alcances, vivirás en agonía, sufriendo y temiendo. Una vez llegues a ello, toda la agonía, la miseria, el infierno desaparecen. Entonces hay belleza, hay bendición. Puede ayudar. Orar está bien, orar prepara el sendero, pero después habrás de caminar por él. Jesús continúa diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Dos cosas que deben entenderse. Esta frase es extraña porque dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cielo significa lo desconocido, cielo quiere decir aquello donde todavía no has entrado, aquello que aún no has experimentado.
puedes aceptarlo por cuestión de fe, porque confías en Jesús. Si lo amas, confiarás en Él. Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de Jesús. La primera parte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús sencillamente está diciendo, la oración es necesaria pero no es suficiente. Tiene que ser apoyada por el trabajo. No por alabarme, dice Jesús, entrarás en el reino de los cielos. No solo por alabar a Dios. Las adulaciones no sirven. La gente sigue alabando a Dios en la esperanza de que funcionará. Solo servirá de ayuda el trabajo, el esfuerzo consciente, el duro esfuerzo, nada más ni agentes de maldad. El que escucha estas palabras mías y las cumple, es como el sabio que edifica su casa sobre piedra. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos, y se echan sobre esa casa, pero no cae, porque está cimentada sobre roca. Y el que escucha estas palabras mías y no las cumple, es como el necio, que edifica su casa sobre arena. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos, y se echan sobre esa casa, y cae y es grande su ruina. Ahora bien, profundicemos en estos dichos, pero el Dios de Jesús no está disponible para ser inspeccionado por ti. No puedes verlo. Jesús puede verlo. Es su experiencia, pero para ti es solo un asunto de confianza. Jesús dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Primero, tú no conoces a Dios, ni siquiera conoces su paradero. Cielo significa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Su paradero es desconocido. Nunca te has encontrado con Dios, y lo que se te pide es que renuncies a tu voluntad por la suya. En esta afirmación, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, agentes de maldad. El que escucha estas palabras mías y las cumple, es como el sabio que edifica su casa sobre piedra. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos, y se echan sobre esa casa, pero no cae, porque está cimentada sobre roca. Y el que escucha estas palabras mías y no las cumple, es como el necio, que edifica su casa sobre arena. Cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos, y se echan sobre esa casa, y cae y es grande su ruina. Ahora bien, profundicemos en estos dichos de Jesús. La primera parte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús sencillamente está diciendo, la oración es necesaria pero no es suficiente. Tiene que ser apoyada por el trabajo. No por alabarme, dice Jesús, entrarás en el reino de los cielos. No solo por alabar a Dios. Las adulaciones no sirven. La gente sigue alabando a Dios en la puede verlo. Es su experiencia, pero para ti es solo un asunto de confianza. Jesús dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Primero, tú no conoces a Dios, ni siquiera conoces su paradero. Cielo significa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Su paradero es desconocido. Nunca te has encontrado con Dios, y lo que se te pide es que renuncies a tu voluntad por la suya. En esta afirmación tan asombrosa existen dos cosas: tienes que renunciar a tu voluntad, y seguir la voluntad de Dios. Primero, la renuncia solo es posible si tienes voluntad. Normalmente la gente piensa que quien tiene voluntad no es capaz de rendirse. Piensan que renuncian los débiles, los que no tienen una voluntad muy fuerte, esperanza de que funcionará. Solo servirá de ayuda el trabajo, el esfuerzo consciente, el duro esfuerzo, nada más puede ayudar. Orar está bien, orar prepara el sendero, pero después habrás de caminar por él. Jesús continúa diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Dos cosas que deben entenderse. Esta frase es extraña porque dice,
sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cielo significa lo desconocido, cielo quiere decir aquello donde todavía no has entrado, aquello que aún no has experimentado. Puedes aceptarlo por cuestión de fe, porque confías en Jesús. Si lo amas, confiarás en Él. Pero el Dios de Jesús no está disponible para ser inspeccionado por ti. No puedes verlo. Jesús. Esto no es así. Solo la gente de mucha voluntad, con gran fuerza de voluntad, puede rendirse, porque para la voluntad la rendición es lo máximo, es lo último, no hay nada más allá. Para rendirte necesitas una gran voluntad. Tendrás que poner toda tu fuerza de voluntad en ello, solo entonces puede suceder la rendición. Por eso digo que es una afirmación asombrosa. Es muy contradictoria, pero así es la vida, paradójica. Esta es una de las paradojas fundamentales, voluntad y rendición. La rendición solo ocurre cuando existe una gran voluntad. Pero cuando sucede, la voluntad desaparece sin dejar ni rastro. La rendición es el suicidio de la voluntad. Solo con el suicidio de tu voluntad puede